Señor Dios de Abraham. Escuchen el chofar detrás. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, Solo tú eres mi Dios, y por siempre reinas, por siempre Dios. siempre Dios. Solo tú Eres Señor. Solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. Aleluya. Hermoso, ¿verdad? Precioso. Ese sonido del chofar siempre, desde la primera vez que lo escuché, me emocionó mucho. Y impresiona. Es un sonido, así era el sonido de trompeta, ese era el sonido de trompeta que vemos cuando iban tocando aquellas delante del arca, en ese sonido tan hermoso. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada sobre lo que es las profecías y la importancia que tienen las profecías en este tiempo, como en todos los tiempos, pero yo creo que en este tiempo se ha resaltado más, o por lo menos nos ha llamado más la atención. Porque antes quizás, bueno, sí, las profecías, pues sí, importante, siempre ha habido profetas y en la antigüedad y nunca vimos un profeta. Ahora es que están surgiendo muchos profetas, pero todo eso está descubierto solamente porque Moisés mucho antes, en el tiempo que estaba en el desierto, él clamó al Señor, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Y se cumplió la palabra que dijo Moisés. Porque dice en la Escritura que cuando venga el Espíritu de Dios, así como dijo Joel, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Y ese fue el resultado de una profecía dada mucho tiempo atrás por Amós,
Y fue cuando lo trajo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dijo, esto es lo dicho, perdón, por el profeta Joel. Esto es lo dicho. O sea que ya ellos estaban muy familiarizados con las profecías. Cosa que el pueblo de Dios ahorita no está tan familiarizado como estaban ellos familiarizados con las profecías. Ellos sabían ubicar en la profecía en el momento adecuado, en el momento que se estaba manifestando algo. Pero así como dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y yo sé que ese versículo posiblemente todos los hemos leído muchas veces. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o convertir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nosotros estamos conscientes de esto, ¿verdad? Que toda la Escritura está inspirada por Dios. Y nos revela el plan de Dios en todos los aspectos, desde el principio hasta el fin, porque Dios no hace nada a medias. Así cuando Él comienza, Él lo termina. Toda la obra de Dios es así. Él empieza, Él muestra, Él enseña y Él manifiesta todo. Ahora, Jesús hablaba de Abraham y quiero que vean ahora que estamos viendo nosotros, por ejemplo, que como estamos más familiarizados, ¿verdad? Con Abraham, de Isaac. Antes no cantábamos estos cantos. Estos cantos son mesiánicos, o sea, son cristianos. Los que conocen al hermano Paul Wilbur, él pues es mesiánico, judío, convertido al cristianismo, y entonces está trayendo toda esa realidad al pueblo de Dios, que estábamos nosotros pues muy ignorantes, la verdad. Entonces ahora nosotros estamos viendo la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, como una historia de nosotros mismos. Yo no sé si ustedes tienen ese sentido, yo lo tengo. Cuando hablan de Abraham es como decir, ay sí, Abraham mi cuate, ¿cómo no? ¿Verdad? Me recuerdo, una hermana me dice un día, una hermana, no de aquí, me dice, tú hablas de toda esa gente como si tú los conocieras. Digo, sí los conozco, de tanto que he estudiado de la vida de ellos, ya me siento como parte de esa familia. Y somos parte de esa familia porque de ambos pueblos hizo uno. Así que nosotros podemos tener ese mismo sentir que tuvo Jesús cuando decía, oh no, antes que Abraham fuera, yo soy. Y eso los escandalizó, porque solamente cuando él les empezó a hablar de Abraham, Abraham vio mi día y se gozó, y estos dijeron, pero tú no tienes 50 años, y tú vas a decir que viste a Abraham. Dice, oh no, antes que Abraham fuese, yo soy. le mostró, ¿verdad?, su carácter, su preexistencia, porque Jesús vino, Dios, hombre, pero Dios siempre ha sido. Entonces, antes que Abraham, es Dios. Pero ¿cómo él iba a explicar eso a gente que conocían las escrituras? Porque ellos conocían fariseos, judíos, todos conocen las escrituras. Pero no podía ubicar a un hombrecito, así como ellos, que dijera eso. Y agarraron piedras y se la iban a aventar. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y no le pudieron hacer nada. Pero Jesús hablaba de los profetas y hablaba de los patriarcas como si hablara de un amigo próximo y cercano de él. Y esto les traía mucha pues confusión a ellos, porque ellos decían, pero ¿cómo puede hablar así, de esa manera? Pero Jesús tiene una conexión con la historia y nosotros nos hemos conectado con la historia. ¿No es verdad que no hemos conectado con la historia, hermano? Cuando vemos la historia de la samaritana, ¿verdad que? Pues nos vemos ahí. Cuando vemos la historia de estos discípulos que habían pasado toda la prueba de la muerte de Jesús, todo aquello fue una cosa, un crimen horrible, lo que había ocurrido allí. Un hombre que era bueno, era el mejor, era un hombre que hacía bienes a la gente, sanaba, les daba alimento. ¿Cuántas cosas buenas hizo Jesús? No le encontraron un defecto, mas sin embargo tuvo que morir de la forma que tuvo que morir. Y cuando Jesús se encontró con aquellos dos hombres que iban por el camino de Maús, o sea que ellos iban todos consternados, hasta discutiendo, o sea, entre ellos confundidos, pensando que, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Y cómo es posible que le ha pasado esto? Si Él dijo que Él iba a venir a redimir a Israel.
Y el otro decía, no, pero es que tenía que pasar. No sé por qué, la voluntad de Dios. A veces nosotros nos encontramos con gente de las iglesias que están pasando situaciones y a veces empiezan a acusar a Dios, vaya, muy así veladamente, ¿no? Empiezan a decir, no, pero yo tan bueno y yo no sé por qué Dios me hace eso. Estamos yendo contra la santidad de Dios diciendo, pero tú eres el malo y yo soy el bueno. Y estaban los dos discutiendo. Dice que estaban consternados ellos, no sabían ni entendían y habían pasado 3 días ya. Y no se habían consolado ni se habían conformado. Y Jesús dijo, pues te voy a tener que intervenir aquí porque esto ahorita se agarran a los puños. Y Jesús se le aparece en medio de ellos. Pero ellos, dice, sus ojos estaban velados para que ellos no pudieran reconocer a Jesús. Y yo quiero que leamos porque qué interesante, ahí está en Lucas 24. Vamos a ver Lucas 24, verso 13. Está interesante el aspecto que lo vamos a leer ahora. Dice, en el verso 13, dice, aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. O sea, cerquita, unas 5 millas, Emaús. E iban hablando entre sí a todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, yo me imagino que era un bautista con un pentecostal. No, es que tenía que morir. Él tenía que, porque imagina, y el otro, no, pero no tenía por qué morir si él iba a ser el principal aquí que iba a poner en orden a todos estos judíos, a todos estos romanos. Y el otro, no, pero acuérdate que tú sabes que, bueno, vamos a poner, pero no, tú sabes, no es con deseo de criticar, sino de explicar cómo los aspectos que ellos veían. Uno lo veían de una forma y otros lo veían de otra. Dice, y discutían entre sí, y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y ellos estaban en medio del enredo que habían pasado 3 días ya y no se habían todavía consolado de lo que había pasado. Sucedió que mientras hablaban y discutían, dice, los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen a Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis con vosotros y por qué estáis tristes? Estaban muy tristes. Habían dado su corazón, su vida, pensando que era el Mesías y ahora el Mesías se le muere. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado mucho que hay mujeres de entre nosotros, unas mujeres que pues realmente, tú sabes cómo son las mujeres, que son muy fanáticas, ¿no? Y dice que ha resucitado. Y esto no puede ser. Ellos no conocían la profecía. Porque si ellos llegan a haber leído el libro de Isaías, ahí te cuenta exactamente lo que iba a sufrir el Mesías. Qué malo es no conocer las profecías. Porque entras tú en una tristeza, en una amargura, no entiendes lo que está pasando. Y de buenas a primeras, el Señor tiene que darle una buena corrección, una buena regañada a ellos. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No, ¿qué es eso? Esto no puede ser. Entonces ahí donde el Señor sí que ahí ya, pues ya, les dijo insensato, tardos para oír. El Señor les habló fuerte, versículo 25, les dijo insensato, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pues si no sabía que los profetas habían dicho que se iba a morir el Mesías. Pero si ahí está claramente dicho ahí en Isaías. Y entonces Jesús, con una paciencia, que todavía ellos no sabían que era Jesús y que estaba allí, con una paciencia, dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No sabíamos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras todo lo que de él decía.
Y esos estaban perplejos. ¿Ah, sí? ¿Y dice eso? Qué bueno que ellos hubieran sabido todo eso en el proceso que Jesús estaba teniendo, porque todo está explicado clarito en Isaías y en otros libros también de las Escrituras. Pero Isaías, para mí, excelente en la explicación de cómo iba a funcionar el carácter, cómo iba a ser el trabajo y la obra que iba a hacer, cómo iba a ser lleno del Espíritu, cómo no iba a ser un trabajo en el cual el Mesías iba a manifestarse como Dios, sino como un hombre, y cómo iba a sufrir y cómo iba a morir. Todo eso estaba escrito, pero estaban ignorantes. Y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y hoy en día hay mucho pueblo de Dios que está tan ignorante, no sabe qué va a pasar, o sabe que va a pasar una catástrofe, pero no sabe la parte espiritual que Dios está haciendo. Y eso es lo que están pasando por alto. Dios está purificando a su pueblo. Dios se está levantando y el hombre será como el oro de Ofir, que es el oro más puro. El hombre está siendo transformado a ser a la naturaleza de Dios. Pero muchos están pasando por alto eso y lo que están mirando son las cosas que van a pasar, que va a haber un terremoto, que va a haber esto, que va a haber aquello, pero no está viendo realmente la obra interna de Dios en su pueblo, porque no lee las profecías. Si hay más profecía que vamos a ver nosotros, que habla de nosotros, hermanos. Hay tanta profecía. Bueno, quiero terminar esta parte aquí. Dice, y al final entonces cuando ellos empezaron a quedarse perplejos, decir, mira, si todos los patriarcas hablaban del Mesías, pero si todos los profetas estaban sorprendidos. Entonces ahí fue donde ellos empezaron a decir, cuando el Señor ya se manifestó al partir el pan y se fue de su vista, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando abría las Escrituras? Ellos empezaron a sentir algo. No sabían qué, pero ellos empezaron a sentir algo. Y dice, no ardía nuestro corazón, el verso 32, en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. ¿Cuándo las abrió? A su corazón. Entender las Escrituras en nuestro corazón es lo más importante en esta época que nos ha tocado vivir. Por esta razón, Jesús les tiene que darle esa exhortada y nos la está dando a todos. Toda la Escritura habla de Él y de su cuerpo, de su pueblo, tanto gentiles como judíos. Toda la Escritura está llena de profecías. Pero quiero que vea que cada profeta mostró un aspecto y yo solamente me voy a quedar aquí con Isaías. Pero ahí nosotros vamos a encontrar en Jeremías, en Miqueas, en todos los profetas que hablaban de Jesús. Pero aquí vemos a Isaías en el capítulo 7, verso 14, que Isaías habla sobre el nacimiento de Jesús. Claramente. Que eso si lo llegan a saber allí, aquellos ancianos de la ley, cuando llegaron los magos de Oriente y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Y dice ahí, ¿nacerá estrella Jacob? Y como ellos nos dijeron, ya nació la estrella Jacob. Ellos en la luna de Valencia. Pues no se dan cuenta de eso. Y entonces, cuando llegaron allí, los magos de Oriente, que eran ellos astrónomos, ellos conocían las estrellas y todo, y conocían las profecías, hermanos, del otro lado del mundo, que vinieron ahí caminando, yo no sé cuánto tiempo estuvieron ellos para poder llegar, porque en ese tiempo ni avión, ni carro, ni nada, puro camello, puro lo que sea. ¿Cómo pudieron? Pero el anhelo de conocer al rey de Israel era tan grande porque conocían de las profecías. Posiblemente Daniel, el tiempo que estuvo en Babilonia, dejó todo eso allí. Es probable. No sabemos, pero esa es la lógica que los teólogos dicen. Bueno, esa parte no nos corresponde tanto. El asunto es que se dijo. Y ellos no fueron para decir, caramba, esta gente viene buscando el rey de los judíos que ha nacido. Sí, dice la Escritura que va a nacer en Belén. Está escrito, Belén y Efrata. Ahí van a nacer. Vayan allí, ok, bye. ¿Por qué no fueron ellos? No conocían las Escrituras. No conocían las Escrituras, pero no se les había abierto las Escrituras. Tú puedes leer las Escrituras, pero no abrírsete. ¿Cuántas veces yo di clases, hermano? De 16 años fui maestra de escuela dominicana. Y yo vengo a enterarme del tabernáculo. Después que pasaron todos esos años, ni sabía que había un tabernáculo. Y yo era maestra de la escuela dominical.
¿Y cómo es posible que yo no sabía tantas cosas? ¿Ah? Porque las escrituras no se me habían abierto, simplemente así. Eso es. Cuando se me abrió, fue para mí pues fue un shock. Me di cuenta cuánto había perdido y no me había dado cuenta. La escritura no se había abierto. Dice, por tanto el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Más claro ni el agua. Bueno, ellos no se dieron cuenta que Isaías había escrito eso. Sí sabían que una virgen daría a luz un hijo, pero ¿y qué iba a hacer en Belén? Pero no era el tiempo apropiado. Como dice, no es el tiempo todavía. Era el tiempo donde estaban los romanos dominando toda esa área. No era el mejor tiempo para que viniera el Mesías. Porque era un tiempo, pues, había mucha tiranía. Ellos eran horribles, los romanos. ¿Y cómo iba a amanecer? Pues ese era el tiempo que el Señor predestinó, o sea, destinó para venir su Mesías. Simplemente. Después, en Isaías 11, versos 1 al 5, habla del carácter que iba a tener el Mesías. Y cómo iba a reinar. Saldrá, 11 del 1 al 5, son varios versículos. 11 del 1 al 5. Vamos a leerlo porque esto está interesante. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. O sea que no iba a trabajar ni él iba a funcionar por su soberanía como Dios, sino que se iba a sujetar al espíritu de Dios. Está claro también. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Él no juzgará según la vista de sus ojos. Dice, no reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá, que quiere decir reprenderá, con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cintos de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese iba a ser el carácter del Mesías. Qué fácil hubieran ellos descubierto que él iba a hacer todo en el poder del Espíritu. Él dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el Espíritu de Dios me ha enviado, es por el Padre. Él siempre le dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y lo dijo cuando fue en la sinagoga en Capernaum. Que dijo, no sé si fue en Capernaum, bueno, no quiero decir una cosa que no es. Pero ahí está en Isaías 32, verso 2. Iba a hablar de ese rey justo. Verso 2. Bueno, el 1 y 2, bueno, vamos a ver. Es Isaías 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra seca, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y no se ofuscarán entonces los ojos de los que los ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, y dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida el sediento. Entonces, ahí está explicando de ese rey justo que iba a venir. Recuerdan que cuando David estaba reinando, que David llenó el corazón de Dios, porque tenía un corazón como el corazón de Dios, Dios le dijo, siempre habrá en el trono un hijo tuyo. Y fíjense que en la tribu de Judá, en todo lo que es Israel, se dividió en dos, Israel y Judá. Israel se perdió los propósitos, tuvo reyes de todos los colores habido por haber. Reyes malísimos, algunos buenos, pero malísimos. Y Judá siempre se sentó en el trono un hijo de David, un descendiente de David. Dios cumplió todo hasta que llegó el Mesías.
Qué tremendo, ¿verdad? La fidelidad de Dios. No que todos fueron buenos, porque algunos reyesitos de Judá no fueron tan buenos. No, algunos perdieron el propósito, pero Dios permitía que entrara otro descendiente de David que pusiera las cosas en orden. Y Dios siempre guardó celosamente ese lugar porque le había prometido eso a David. Y Jesús de la tribu de Judá. Él vino de la misma tribu de Judá y él es el que se iba a sentar y él iba a ser el rey. Y sabemos nosotros que hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores y no hay nadie por encima de él. Y ahí se tenía que cumplir esto. Así que ahí lo vemos bien claro, por ejemplo, también en Isaías 42, verso del 1 al 9, habla del escogido en aquel que Dios se ha complacido. Ustedes recuerdan que varias veces Dios le dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Este es mi hijo amado en quien me he complacido. El Señor siempre le podemos decir, les daba ese aliento y a nosotros nos lo da también. Eso es muy importante nosotros entender eso. Vamos a ver ahí en Isaías 42, ¿qué dice? En versos del 1 al 9. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerdan que esa fue una palabra que Dios le dijo? He aquí, tengo contentamiento en ti. Me contento en ti. Me llenas el corazón. Porque realmente él estaba unido al Padre en esa perfecta unidad, ¿no? En que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, o sea, no se dará a conocer como los hombres quieren darse a conocer, anunciándose y avisándose. No, él no gritará. Recuerdan que a veces decía, Sanabal que decía, no lo digas a nadie. No, ve ahí, da gracias, ve al sacerdote y da gracias. Así él funcionó, hermano. El carácter de Jesús es un caso manso y humilde. Y es muy difícil. El que quiere ser famoso quiere darse a conocer a la fuerza, como sea, que lo escuchen, que lo vean. Pero él no. Él iba a hacer todo diferente. No alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Aunque no se escuchaba, porque él no se daba a conocer, tenía siempre un montón de gente detrás. Que a veces pues lo apretaban, era mucha gente que venían buscando sanidad. Y otros que querían, pues, ¿será este el Mesías? Y otros por curiosidad, porque no todos son verdaderos. No quebrará la caña cascada. Vemos una caña que está cascada, ni siquiera empujarla para que caiga. Él permitirá que la justicia sea quien la tumbe. Y a veces nosotros queremos tumbarla, ¿verdad? Bueno, porque hace eso. Ni apagará el pábilo que humeare. Cuando la vela se apaga, queda un humito así. Ni eso le iba. Espera que se apague solo. Esa es la justicia de Dios. No tenemos que forzarla. Él lo va a hacer. La justicia de Dios siempre va a ser. No tenemos que, y Él no la iba a forzar. Dice, ni por medio de la verdad Él traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Habla mucho hasta el versículo 9. Y quiero que leer un poquitito aquí. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notoria. Cuando dice aquí, y me gusta mucho, bueno, aquí está hablando de parte de la obra que iba a abrir ojos de ciego. Nunca nadie abrió ojos de ciego. Los profetas de la antigüedad, solamente 2 casos de resucitación, ¿no? Que fue Elías y Eliseo. Cada uno de ellos resucitó un niño.
pero nunca se abrió ojos de ciego. Por eso decía uno, nunca se ha oído que alguien haya abierto ojos de ciego. Tiene que ser el Mesías, porque nadie había podido hacer ese milagro. Vemos cómo Eliseo, Elías hicieron algunos milagros tremendos, que realmente fueron unos profetas milagrosos, que pudieron hacer muchos milagros en su tiempo que no había esa manifestación. Pero nunca abrir ojos de ciego, eso solamente estaba dado a los Mesías. Por esta razón dice, abrirá ojos de ciego. Esa era una de las señales. Mas sin embargo, los ancianos de la ley todavía decían, por Belcebú echa fuera demonio. Se iban por otro lado, como ellos fueron engañados y conocían las escrituras, pero no se las había abierto. Tú puedes conocer leyes, pero si no se te abre realmente donde realmente es, te vas a confundir. Ellos sabían todas las escrituras, ellos estudiaban la ley, ahí la desglosaban. Ellos tienen 4 tipos de aprender la ley. El judío usa 4 tipos. Uno es el más literal, nada más que leen y miran. El segundo entra un poquito más en detalles. En el tercero, ya pues entonces indaga un poco más. Ya en el cuarto, ya entonces empiezan a ver la figura, los tipos, los símbolos. Ellos usan 4 claves para estudiar las escrituras. Y ninguna de las claves le apareció el Mesías. Yo digo, ¿cómo faría? Porque Dios es el que pone el corazón para que se abra verdaderamente las escrituras. Es el Señor. Por eso vemos aquí que en Isaías 53 habla de cómo iba a morir el Mesías. Uy, eso está más claro que el agua. ¿Cómo esta gente no pudieron ver eso, verdad? Isaías 53, ahí está todo lo que iba a sufrir el Mesías. Verso del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo lo está viendo él? Cuando yo leí eso la primera vez, yo no entendía, decía, pero si tiene que haber sido lindo, si él era el Hijo de Dios, ay, yo no creo que sea feo, ¿verdad? No puede ser. Ah, no, el Señor lo que demostró es que lo vio destrozado. En la cruz él estaba completamente destrozado, a él le arrancaron las barbas, él le alaron, le hicieron cuántas cosas le hicieron. Dice, lo vemos, pero no hermoso, lo vemos destrozado. Así lo vio el profeta. Cuando lo vio se impresionó y escribió porque Dios le estaba revelando cuál iba a ser el sacrificio del Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ustedes recuerdan que todos los discípulos lo dejaron? Todos huyeron, todos corrieron, se escondieron, se asustaron. Él dice, el pastor será herido y las ovejas dispersas. El Señor mismo lo dijo. Fue tomado preso y todos huyeron. Después apareció Pedro en el patio de la cárcel ahí muy escondidamente porque quería saber qué le iba a pasar al Mesías. Y fue cuando dijeron, oye, tú eres que estabas con ellos. No, yo, no. Y llegó al punto hasta de maldecir. Y negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara. Ya 3 veces lo había negado. Y Jesús le dijo, no, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, ni lo mande Dios, no puede ser. Pues lo negó. Y Juan fue el único discípulo que estuvo a pie de la cruz, uno solo. Porque alguien tenía que escribir todo eso, ¿verdad? Él fue el que escribió todo. Él escribe detalladamente en el libro de Juan lo que pasó a Jesús en la cruz. Todas las 7 famosas palabras de Jesús. Las 7 palabras. Juan, alguien tenía que haber de testigo, siempre el Señor permite un testigo, y fue el seleccionado para eso, el más joven de los discípulos, pero todos fueron dispersos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ese versículo siempre lo usamos, Señor, tú llevaste nuestras enfermedades, y le reclamamos al Señor, ¿verdad? Y con todo derecho, estamos en esa ley, ¿verdad? Del Espíritu de vida. Y sufrió nuestros dolores
Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira lo que Dios está permitiendo. No, ¿cómo puede Dios permitir esto? Es una injusticia. ¿Cuántos habrán dicho todo eso en medio de todo ese dolor, lo que pasó? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está hablando claramente que él iba a ser el cordero. Si está escrito aquí en las escrituras por los profetas de que el cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo no se dieron cuenta que este era el cordero de Dios? Si Juan el Bautista allí 3 años antes, allí en Jordán, dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, contra, ¿cómo se le olvidó? ¿Cómo no se dieron cuenta que era el cordero destinado que tenía que morir por todos? Pues bueno, angustiado él y abatido, no abrió su boca. Él no abrió su boca. Él tenía que morir como un cordero. Cuando tú matas una oveja, un cordero, para comértela, ni se queja. No es como el cochino que empieza, y forma un escándalo y sincera, ni lo has tocado. No, sí es verdad. Ni siquiera, es más, te acerca, él empieza a chillar. El cordero, no, el cordero. Yo nada más que vi una vez un cabrito, como lo mataban, y yo nunca se me ha olvidado. Cómo le cortaron la cabeza. Y a mí nunca se me ha olvidado eso. Me impresionó un horror. Ellos, y esto era un bebito cabrito que estaban matando en el patio de casa de mi abuela para comer allí. Y nunca nos dejaban ver eso, pero yo quería verlo y eso me afectó mucho. Porque se ve un animal tan indefenso que se deja matar. Y así es el cordero. Dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no se quejó. Por eso cuando ven que a Jesús, hay una película por ahí que cuando le clavan empieza a gritar, ay hermano, qué paquete, qué mentira, no es verdad. Él no abrió su boca. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, que somos todos nosotros en millones de millones, ¿quién la contará? ¿Su generación? ¿Quién la contará? Ahí está hablando de la profecía de nosotros. Ahora les voy a explicar por qué nosotros estamos en la profecía también, ¿verdad? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Recuerdan ustedes que José de Arimatea era rico? Y dijo, yo tengo una tumba que nadie había sido puesta en ella. Úsenla para poner a Jesús. Y era rico. Dice, y con los ricos fue en su muerte. Hasta en eso se cumple la profecía, ¿verdad? Que allí estuvimos, ¿verdad, Magnolia? Estuvimos en la tumba de Jesús allí. Bueno, ellos dicen que es allí, en ese mismo jardín, se supone que es allí. Impresionante aquello, ¿verdad? Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí estamos nosotros. ¿Tú eres el fruto de la aflicción de su alma? Somos el fruto de la aflicción de su alma. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte. Con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalo, ¿sabes lo que hace? Oró por los transgresores, hasta eso se cumplió, que oró por los que le estaban haciendo todo aquel daño, pero Dios lo permitió. Y el Señor estaba bien conectado con el Padre y él sabía que todo eso
tenía que pasar. Todo eso se escribió muchos años antes de que pasara. Esas son las profecías en el cual ellos nunca se dieron cuenta de que estaban ahí. Jesús se las recordó, ¿verdad? Ahora bien, cuando vemos ahí y vamos a Isaías 61, me llamó mucho la atención esto. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús, eso está en Lucas 4 también? Voy a ponerlo aquí en Lucas 4 también. Bueno, 61, verso 1 y 2, voy a leer solamente, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se quedó. Hasta ahí Jesús en Lucas, hasta ahí nada más que él dijo. Él no dijo toda la profecía completa, porque la otra nos corresponde también a nosotros. Se tenía que cumplir la parte de él. Ahí lo ves en Lucas 4, el verso 17, donde dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí enrolla el libro y lo dio al ministro. Nos lo dio a nosotros, a todos nosotros. Enrolló el libro y dijo: hasta aquí yo. Ahora ustedes continúen. Y vamos a ver cómo continúa la profecía. Después que dice la buena voluntad de Dios, dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Ahí viene la otra parte. A consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, dice. Y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. ¿Tú sabes que eso está escrito en Apocalipsis? Que somos reyes y sacerdotes. Hay unas profecías tremendas para nosotros que han sido escritas desde mucho tiempo atrás. Y yo le decía: Señor, anoche me puse a ver todas las profecías. No las pude leer todas porque me iba a tener que estar 3 días leyéndolas, pero me metí todo lo que es Isaías. Toda la lectura de Isaías, ahí me metí. Y leí. Hermano, yo encontré más profecías para nosotros que para Jesús. Y yo le dije a Pablo: hay más profecía para el pueblo de Dios que para el mismo Mesías. Y yo dije: ¿y esto? ¿Cómo? Espérate, aquí yo, déjame ver, yo no quiero ver los otros profetas, porque los otros profetas están por el mismo forma, ¿no? El Señor. Y me quedé con ese pensamiento. Y me la pasé hoy todo el día y tuve que hacer varias cosas. Salí y yo pongo siempre la música esa de mesiánica porque me gusta mucho, la verdad. Y yo alabando al Señor. Y yo decía: bueno, Señor, ¿por qué no se habla tanto de ti y tanto de nosotros? Ay, hermano, el Señor lo que me dijo, me dio unos deseos de llorar tan grande. Dice: porque yo vine a un solo hombre, pero ahora estoy viniendo a un cuerpo. Y yo me dejó en shock. Dice: ahora ven un cuerpo, ven un pueblo que está a todo lo ancho y lo largo de la tierra. Y si por aquel mensaje que yo di del Mesías muchos ni siquiera se dieron cuenta, por lo menos a ver si se dan cuenta. Hermano, es tan importante que nosotros hoy
nos pongamos las pilas. Y digamos, no, espérate, hay muchas cosas que el Señor está esperando de nosotros, así como aquellas cosas que esperó de Jesús, y Jesús lo hizo todo exacto, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, por el profeta Jeremías. Y esto fue para que se cumpliera esto. Tú puedes leer los evangelios, que cada vez que Jesús hacía un milagro decía, esto es para que se cumpla lo que dijo Jeremías. Él estaba tan conectado con las profecías que él sabía que se tenía que cumplir. Y bueno, se cumplía. Y se cumplían. Y nosotros ahora estamos viendo, Señor, ahí dice que yo voy a ser un árbol de justicia, que yo voy a ser un sacerdote, que yo voy a conocer todas estas cosas, y de que somos como el olivo que no tenía razón de ser, y fue injertado el olivo silvestre, injertado en el tronco de la fe de Abraham, y que ahora somos parte de ese olivo, y que tenemos, hermano, no, yo me impacté, porque el Señor a veces el Señor me da una verdad así, me cae, es un shock. Yo me di cuenta, Padre, ¿verdad que tú viniste en un solo hombre? Y tú te enfocaste en que se cumpliera todo al dedillo, y ahora tú lo vas a hacer para que se cumpla el dedillo en nosotros. Pero ¿sabes qué? Lo que mueve, ¿verdad? Es el amor. El Señor es que lo va a hacer por el amor. Cuando amamos al Señor, se nos abren las escrituras. Se abre, porque el Señor, el amor es lo que va a abrir todo, es la llave. Por eso dice Dios es amor, la llave que abre todo es el amor. El poder descubrir todas estas cosas que se cumplieron, que muchos fueron pasados por alto, que no estaban ellos familiarizados con lo que iba a pasar, consternados, asustados, y que ahora nosotros sabemos que todo esto se va a cumplir. Yo sé que se va a cumplir. No nos aferremos a aquellas cosas, que si va a pasar aquello, que si la tercera guerra mundial, que si la cuarta guerra mundial, que lo que sea de la guerra mundial, que nada de estas cosas, porque Dios tiene ejércitos. Tiene ejércitos angelicales, hermano. O no hemos leído en el Antiguo Testamento las guerras que el pueblo de Dios no tuvo ni que pelear, porque Dios se encargó de poner las cosas en orden. Estamos nosotros pensando, ¿qué va a pasar? Y estamos perdiendo el mejor momento de nuestra vida. Si Dios nos ha dado vida para este tiempo, es con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir. ¿Cuándo? Yo lo creo. No importa en qué estés, en qué posición, en qué situación, el problema familiar, el problema de salud, no importa. Todo eso pasa. Todo se arregla. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos que enfocarnos, el Señor pone todo en orden. Oiga, no arregló la situación de Saúl. Saúl, cuando fue llamado para ser rey, que por cierto, el pueblo quiso a él de rey, bueno, está bien, Saúl. Ay, es que se me perdieron unas asnas. No te preocupes, y aparecieron las asnas. Y mira qué clase de tipo era Saúl, que tú dices, no, eso no servía para nada. Pero Dios tenía responsabilidad con él. Y a veces decimos, ay, Señor, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y qué pasa aquí? Déjale el problema a él. Tú vas a ver que lo pone en arreglo, pone las cosas en orden. Entonces, este es el trato que Dios tiene con su pueblo este tiempo. Mira, todos los que estamos aquí estamos pasando de una forma o de otra una cierta pruebita. No es por gusto. Es para que probemos a Dios. No sé, ¿verdad? Vamos a probarle. Él lo dice, probadme y abriré las ventanas de los cielos. Todo el mundo cree que va a mandar chavo o dinero. No, abriré las ventanas de los cielos, las bendiciones que vienen de Dios, y va a poner todas las cosas en orden y va a mostrar todas las cosas, porque esto se tiene que cumplir. ¿Y cómo se va a cumplir? Contigo, conmigo, con todos nosotros, y los que están lejos, los hermanos que están ahí, están ahora conectados, porque tienen hambre, tienen deseo, hay una búsqueda, porque sienten amor, y ese amor se tiene que reflejar en alguien. ¿Y qué mejor que nuestro Dios, verdad? Porque de Él viene ese amor. Entonces, hoy en este día, a mí el Señor me mostró eso. Si yo he tenido tanta paciencia y tanta espera para que todas estas cosas se fueran resumidas, ¿cómo yo no voy a hacer lo que yo he dicho que voy a hacer con mi pueblo? Con mi cuerpo. Él lo va a hacer.
Y no creo que va el Señor a decir, porque aún inclusive cuando Moisés le dijo, ay Señor, mira este pueblo que... Y Dios le dijo, te busco otro mejor. Y él dijo, ay no, ni se te ocurra. ¿Cómo tú vas a destruir este pueblo? ¿Y qué van a decir los egipcios y toda esa gente que los sacaste de allá para matarlos acá? No, vamos a seguir ahí echándole ganas. ¿Y qué pasó? Pues pudo pasar, no con todos, pero los que nacieron en el desierto fueron los que pasaron. Pero Dios no los mató a todos. Solamente los que tenían propósito entendieron y se proyectaron a cruzar el Jordán e ir al desierto. O sea, no al desierto, perdón, a Canaán. Aquí vamos nosotros a prosperar, aquí vamos a vencer y a efectuar esta guerra que Dios quiere. Así que yo les quiero pasar esto, hermano, porque es parte de lo que el Señor nos está mostrando en las profecías. Y la semana que viene ya voy a entrar en las profecías de nosotros. de nosotros. O sea que vamos a apretarnos bien, como dice, cíñete como varón los lomos, porque por ahí viene algo todavía más excelente. Amén. Padre, yo te doy gracias por el amor y la misericordia y la disciplina y bueno, y las pruebas también, Señor, porque el mismo apóstol Pablo decía que a través de muchas pruebas estábamos entrando a un propósito más firme, a conocerte a ti también en medio de las pruebas, porque tú eres el Dios de guerra, tú eres el Dios de toda situación, Padre, y tenemos que probarte en toda situación, Señor. Gracias porque toda esta guerra nosotros la declaramos, Señor, una guerra que es ganada, y te damos gracias, Padre. Como tú dices, los enfermos serán sanados, todos los que están encarcelados serán libertados, todos los que están angustiados serán calmados, serán, Señor, consolados. Y ese es el ministerio que tú, Señor, estás preparando en este tiempo. Somos nosotros, tu pueblo. Aquí estamos, somos tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor. Somos tus huesos, somos tu carne, tu sangre, todo, Señor. Pero estamos listos para todas las cosas que tú tienes preparadas de antemano, que has hablado. Así como hablabas del Mesías, así como hablas de nosotros. Nosotros te damos gracias y te bendecimos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.